¿Por qué no me dijiste nada, Sebastián? La voz de María Luisa se quebraba entre la incredulidad y el enojo. Su hijo, de pie frente a la puerta de su habitación, apenas podía sostenerle la mirada. «No es tan sencillo, mamá. Papá». Él pensó que era lo mejor, murmuró Sebastián, sus palabras saliendo atropelladas, como si temiera que cualquier explicación solo empeoraría las cosas. «¿Lo mejor? ¿Dejarme en el hospital mientras tu padre se casaba con esa mujer? ¿En qué mundo eso es lo mejor?» María Luisa dio un paso hacia él, su mirada fija, exigiendo respuestas. Sebastián apretó los puños. «No quería lastimarte. Papá dijo que era un asunto entre ustedes, que no debía meterme. Eras mi hijo, Sebastián», gritó María, su voz cargada de dolor. «Lo mínimo que esperaba de ti era que me defendieras. Me dejaste sola». El silencio se apoderó de la habitación. María respiraba agitadamente, tratando de controlar la mezcla de emociones que le quemaban por dentro. Sebastián bajó la mirada, sus hombros tensos como si cargara un peso que no podía soltar. «Papá me prometió que te lo diría cuando estuvieras mejor», susurró al fin. «No pensaste en nada, solo obedeciste, como siempre». María Luisa dio media vuelta, incapaz de mirar a su hijo. La traición de Gustavo era suficiente, pero que Sebastián hubiera sido cómplice la destrozaba aún más. «Mamá», intentó Sebastián, pero ella levantó una mano, deteniéndolo en seco. «No quiero escucharte, no ahora». Sebastián permaneció inmóvil, como si sus pies estuvieran pegados al suelo. Luego, sin decir una palabra más, salió de la habitación. María se dejó caer en el borde de la cama, sintiendo cómo la rabia comenzaba a ser reemplazada por una profunda tristeza. Horas más tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, Rosa llegó al departamento con su característico aire enérgico, pero su expresión se suavizó al ver a su hermana. «¿Qué pasó?», preguntó, dejando su bolso en la mesa del comedor y acercándose a María. María levantó la vista, sus ojos rojos de tanto llorar. «Me lo contó. Sebastián me lo confirmó. Gustavo se casó con Carolina mientras yo estaba en el hospital». Rosa se llevó una mano a la boca. «No puedo creerlo». «Bueno, en realidad sí puedo. Ese hombre siempre fue un...» «No empieces, Rosa. No quiero escuchar más insultos. Estoy cansada». Rosa suspiró y tomó asiento a su lado. «Lo siento, pero alguien tenía que decírtelo. Gustavo no solo es un cobarde, sino un manipulador. Y Sebastián, bueno, él es joven, no supo qué hacer». «No es excusa», interrumpió María con un tono frío. «Él sabía lo que estaba pasando y no me lo dijo. Eso no es inmadurez, es traición». Rosa tomó la mano de su hermana. «Tienes razón, pero ahora tienes que pensar en ti. Ese hombre ya no puede seguir controlando tu vida». María asintió lentamente. «Mañana voy al banco. Si él puede jugar sucio, yo también. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras usa mi dinero para mantener a esa mujer». Rosa sonrió con complicidad. «Esa es mi hermana». María, sin embargo, no sonrió. Había demasiada rabia y dolor en su corazón como para encontrar consuelo en pequeñas victorias. Pero algo en sus palabras le dio un poco de esperanza. Al menos, ya no estaría dispuesta a ser la víctima de nadie. «Necesito cancelar las cuentas conjuntas», dijo María Luisa con firmeza, mirando directamente al gerente del banco. Su voz no tembló, aunque su interior era un torbellino de emociones. El hombre, un señor de cabello gris y expresión amable, levantó la vista del monitor. «Claro, señora Martínez. Solo necesito su identificación y una firma para proceder». María sacó su credencial del bolso y se la entregó con manos firmes. No iba a mostrar debilidad, no ahora. Mientras el gerente trabajaba en la computadora, su mente volvía al momento en que había descubierto el engaño. Gustavo, su esposo por más de 20 años, había aprovechado su ausencia para rehacer su vida con otra mujer. Pero lo que más le dolía era que Sebastián, su hijo, lo había permitido. «Aquí está la lista de las cuentas», dijo el gerente, interrumpiendo sus pensamientos. «Algunas están a su nombre, otras son conjuntas con el señor Gustavo Pérez». María asintió, mientras revisaba los documentos. Sus ojos se detuvieron en un detalle que le hizo apretar la mandíbula. Había transferencias recientes, grandes cantidades de dinero que no reconocía. «¿Puede explicarme estas transacciones?», preguntó, señalando una de las líneas. El gerente miró la pantalla y luego a María con cierta incomodidad. «Sí, parece que son transferencias a una cuenta privada, a nombre de Carolina Jiménez». El aire se escapó de sus pulmones
como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Carolina. No solo Gustavo la había traicionado, sino que además había utilizado su dinero para financiar su nueva vida con esa mujer. ¿Cuánto dinero queda en esas cuentas?, preguntó, tratando de mantener la compostura. El gerente dudó un momento antes de responder. Un saldo mínimo, señora Martínez. La mayoría se transfirió en los últimos meses. María cerró los ojos por un momento, luchando contra las lágrimas de rabia. Cuando los abrió, su mirada era fría y decidida. Quiero cancelar todas las cuentas conjuntas y transferir el saldo restante a mi cuenta personal. Además, quiero congelar cualquier otra cuenta que esté a mi nombre hasta nuevo aviso. Por supuesto, solo necesitaré su firma aquí. Mientras firmaba los documentos, una idea comenzaba a tomar forma en su mente. Esto no podía quedar así. Gustavo había ido demasiado lejos. Había robado no solo su dinero, sino también su dignidad, y ahora ella iba a recuperarlo todo. Cuando salió del banco, Rosa estaba esperándola afuera, apoyada contra su coche. ¿Y bien?, preguntó con curiosidad. Ya no tiene acceso a nada. María guardó los papeles en su bolso y miró a su hermana con una mezcla de satisfacción y amargura. Pero descubrí que usó mi dinero para mantener a esa mujer. Rosa abrió los ojos de par en par. Ese desgraciado, ¿y qué vas a hacer? María respiró hondo antes de responder. Lo voy a demandar. Rosa dejó escapar un silbido de admiración. Eso me gusta. ¿Sabes? Creo que finalmente estás empezando a actuar como mereces. No es suficiente, Rosa. Esto es solo el comienzo. Gustavo me quiso humillar y ahora va a pagar por lo que hizo. Esa noche, mientras organizaba los documentos en la mesa de su comedor, Sebastián entró en el apartamento. Parecía nervioso, como si supiera que su madre había tomado una decisión importante. «Mamá, ¿podemos hablar?», preguntó, quedándose de pie en la entrada. «¿Sobre qué?», respondió María sin levantar la vista de los papeles. «Sobre papá, sobre todo esto». María alzó la mirada clavándola en su hijo. «¿Por qué tendría que hablar de él? Lo que hizo no tiene justificación. Y tú tampoco». Sebastián tragó saliva. «Yo no sabía que iba a usar tu dinero. Pensé que solo estaba manejando las cosas mientras tú no estabas. No me vengas con excusas», interrumpió María, su voz cargada de frustración. «Sabías lo que estaba pasando y no hiciste nada. No tienes idea de cómo me siento ahora mismo». Sebastián miró al suelo, incapaz de enfrentar la intensidad de su madre. Solo quería que las cosas fueran menos complicadas. ¿Complicadas para quién? ¿Para ti? ¿Para tu padre? María se levantó de la silla, acercándose a él. «Pues felicidades, Sebastián. Lograste hacer mi vida mucho más complicada». Sebastián no respondió. Sin embargo, había algo en su expresión que revelaba su propio conflicto interno. María lo observó por un momento, tratando de decidir si valía la pena seguir discutiendo. Finalmente, suspiró y volvió a su lugar. «Si quieres arreglar algo, empieza por ser honesto, porque estoy cansada de que me sigan mintiendo». Sebastián asintió lentamente antes de salir del comedor. María lo observó marcharse, su corazón dividido entre el amor que sentía por su hijo y la decepción que la consumía. Esa noche, mientras organizaba los últimos papeles para su abogado, María se prometió a sí misma que no habría más traiciones. No volvería a permitir que nadie la usara o la engañara. Ahora, todo sería diferente. «Señora Martínez, su caso es complicado, pero no imposible», dijo el abogado mientras revisaba los documentos que María había llevado. Sus ojos escaneaban cada línea con atención. «Por lo que veo, su esposo usó su firma para varias de estas transferencias. ¿Estaba al tanto de esto?». María cruzó los brazos tratando de mantener la calma. «¿Cómo iba a estar al tanto si estaba en un hospital luchando por mi vida? Él lo planeó todo mientras yo estaba indefensa». El abogado, un hombre de mediana edad con una voz tranquila, levantó la mirada. «Eso juega a su favor. Si logramos demostrar que hubo abuso de confianza y fraude, podemos congelar las cuentas que él abrió a nombre de esa mujer. Incluso podríamos recuperar parte del dinero». María asintió, aunque sentía que la rabia no la dejaba pensar con claridad. «¿Qué necesito hacer?». «Primero necesitamos pruebas contundentes. Ya tenemos las transferencias y los estados de cuenta, pero será crucial demostrar que usted nunca autorizó nada. También sería útil cualquier testimonio que refuerce su versión». María se recargó en la silla, agotada, pero decidida. «Haré lo que sea necesario. No me importa cuánto tiempo tome». El abogado sonrió ligeramente.
Eso me gusta, señora Martínez. Vamos a asegurarnos de que su esposo pague por lo que hizo. Horas después, mientras volvía a casa, María notó que Sebastián estaba sentado en la sala esperando. Parecía nervioso, moviendo una pierna constantemente, como si no supiera cómo empezar a hablar. «¿Qué haces aquí?», preguntó María dejando su bolso sobre la mesa. Sebastián se levantó de inmediato. «Quería pedirte disculpas, otra vez. Sé que nada de lo que diga va a cambiar lo que pasó, pero estoy tratando de entender cómo arreglar esto». María lo miró por un momento, sopesando sus palabras. Quería creer en su hijo, pero la herida seguía abierta. «¿Cómo crees que puedes arreglarlo, Sebastián? Porque hasta ahora solo has defendido a tu padre». Sebastián negó con la cabeza rápidamente. «No estoy defendiendo a nadie. Papá me hizo creer que todo era temporal, que lo hacía por el bien de la familia, pero ahora veo que solo nos estaba manipulando a los dos». «¿A los dos?». María soltó una risa amarga. «A mí no me manipuló, Sebastián. Me robó, me traicionó. Tú, en cambio, decidiste guardar silencio. Esa es la diferencia». Sebastián apretó los puños. Su rostro reflejaba una mezcla de vergüenza y enojo. «Tienes razón, pero no quiero que esta sea nuestra relación, mamá. No quiero que me veas como un cómplice de él». María lo observó por un momento. Aunque sus palabras parecían sinceras, todavía no era suficiente para borrar el dolor que sentía. «Entonces demuéstralo», dijo finalmente, su voz fría pero controlada. «Ayúdame a recuperar lo que es mío. Ayúdame a desenmascararlo». Sebastián parpadeó sorprendido. «¿Cómo? Tú sabes más de lo que dices. Sabes cómo operaba tu padre, a quién le enviaba dinero, quiénes lo ayudaban. Si de verdad quieres reparar el daño, vas a colaborar conmigo». El joven asintió lentamente, aunque parecía abrumado por la petición. «Está bien, haré lo que pueda». María no respondió. No era el momento de palabras vacías. Ahora, lo único que importaban eran los hechos. 2 días después, Gustavo apareció en su puerta como si todo estuviera bien. Vestía uno de sus trajes impecables, pero el brillo de su arrogancia estaba apagado. María no podía evitar notar que ya no tenía el porte seguro de antes. «¿Qué haces aquí?», preguntó María sin molestarse en invitarlo a pasar. «Necesitamos hablar, María», dijo Gustavo con voz seria, mirando alrededor como si temiera que alguien los escuchara. «Esto no tiene que llegar a los tribunales». María se cruzó de brazos levantando una ceja. «¿Ah, no? Entonces explícame cómo piensas arreglarlo sin abogados». Gustavo suspiró, pasándose una mano por el cabello. Por primera vez en años, parecía vulnerable. «Sé que cometí errores, pero no quiero que esto nos destruya. Al final del día tú y yo tenemos un hijo juntos». María soltó una risa sarcástica. «¿Un hijo? ¿El mismo hijo al que usaste para mantener tus mentiras? Por favor, Gustavo, ahórrame tus discursos». «Carolina no significa nada», espetó Gustavo perdiendo la calma. «Fue un error que duró años, ¿verdad?», respondió María con dureza. «¿O solo fue un error cuando se acabó el dinero?». El silencio que siguió fue la confirmación que María necesitaba. Gustavo no estaba ahí porque la amara o porque quisiera redimirse. Estaba ahí porque había perdido todo. «Sal de mi casa, Gustavo. Nos veremos en los tribunales». Gustavo intentó decir algo, pero María cerró la puerta en su cara, sintiendo una mezcla de alivio y furia. No había terminado de enfrentarlo, pero al menos había tomado el primer paso para recuperar el control de su vida. Esa noche, mientras revisaba más documentos con la ayuda de Sebastián, sintió que, por primera vez en mucho tiempo, las cosas estaban cambiando. No sería fácil, pero estaba dispuesta a luchar por lo que era suyo. María Luisa estaba terminando de organizar los últimos documentos cuando el timbre de la puerta sonó con insistencia. Miró el reloj, las 7 de la noche. No esperaba visitas. Caminó hacia la puerta y al abrirla, se encontró con Gustavo y Carolina, ambos con expresiones tensas. «Necesitamos hablar», dijo Gustavo sin preámbulos, su tono más áspero de lo habitual. María no pudo evitar una sonrisa irónica. «¿Hablar? Qué curioso, no recuerdo que quisieras hablar mientras te gastabas mi dinero en tu nueva familia». Carolina dio un paso adelante, con la mirada altiva. «Mira, no vine a discutir contigo. Esto se puede arreglar fácilmente si cooperas». María levantó una ceja, sorprendida por la audacia de la mujer. «¿Cooperar?», repitió, su voz cargada de sarcasmo. «¿Ahora necesitan mi cooperación? ¡Qué conveniente!». Gustavo dio un paso hacia el umbral de la puerta, tratando de imponer su presencia.
María, esto no tiene que escalar. Ya lo has complicado lo suficiente congelando las cuentas. Solo quiero lo que es justo. Justo, espetó María cruzándose de brazos. ¿Qué es justo para ti, Gustavo? ¿Robarme? ¿Engañarme? ¿Usar mi dinero para mantener a esta mujer? Si eso es justicia, estamos en mundos opuestos. Carolina frunció el ceño, visiblemente molesta. Tú no entiendes cómo fueron las cosas. Gustavo me dijo que tú estabas bien con esto, que él solo estaba manejando el dinero porque tú estabas fuera de circulación. María soltó una carcajada amarga. ¿De circulación? Claro, porque estar luchando por mi vida en un hospital es algo tan insignificante. No te hagas la inocente, Carolina, sabías perfectamente lo que estabas haciendo. Carolina abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar, un par de vecinos salieron de sus departamentos, atraídos por las voces elevadas. Gustavo notó las miradas y bajó la voz, tratando de calmar la situación. María, por favor, esto no tiene que convertirse en un espectáculo. ¿Un espectáculo?, replicó María, su voz ahora más fuerte. El espectáculo ya lo diste tú, cuando decidiste casarte en secreto mientras yo estaba en el hospital. Y ahora, vienes aquí a pedirme dinero como si no supiera lo que hiciste. La tensión en el pasillo era palpable. Carolina miró a su alrededor, incómoda con las miradas curiosas de los vecinos. Pero Gustavo trató de mantenerse firme. Solo quiero resolver esto por el bien de todos, especialmente de Sebastián, dijo Gustavo tratando de apelar a la parte más sensible de María. Ese fue el error que encendió la furia de María. «No metas a Sebastián en esto», gritó, dando un paso hacia él. «Tú eres el único responsable de esta situación. No te atrevas a usar a nuestro hijo como excusa para tu comportamiento». Los vecinos susurraban entre ellos, sus ojos moviéndose entre los tres como si estuvieran viendo una telenovela en vivo. Carolina, claramente avergonzada, tomó a Gustavo del brazo. «Vámonos, Gustavo. Esto no está funcionando». Pero Gustavo no se movió. Su rostro reflejaba la mezcla de orgullo herido y frustración. «María, estás cometiendo un error. Lo único que quiero es lo que me corresponde». «Lo que te corresponde», repitió María, su voz más baja pero cargada de ira. «Lo único que te corresponde, Gustavo, es cargar con las consecuencias de tus actos. No me busques más. No me pidas nada. Y por favor no vuelvas a poner un pie aquí». Con eso cerró la puerta de golpe, dejando a Gustavo y Carolina en el pasillo, bajo la mirada incrédula de los vecinos. María se apoyó contra la puerta, respirando agitadamente. Había sido más difícil de lo que esperaba, pero no iba a permitir que Gustavo o Carolina la intimidaran. Mientras intentaba calmarse, Sebastián salió de su habitación, su rostro lleno de preocupación. «¿Estás bien, mamá?», preguntó, acercándose con cautela. «Sí, estoy bien», respondió María, aunque su voz todavía temblaba un poco. «Pero quiero que entiendas algo, Sebastián. No voy a permitir que tu padre me siga pisoteando». Sebastián asintió, pero sus ojos reflejaban conflicto. «Sé que no confías en mí, pero quiero ayudarte. Esto también me afecta, mamá». María lo miró durante un largo momento antes de asentir. «Si de verdad quieres ayudarme, Sebastián, entonces prepárate, porque esto apenas comienza». Sebastián tragó saliva, entendiendo que las cosas iban a complicarse aún más. Esa noche, mientras María revisaba los próximos pasos con su abogado, una pequeña chispa de satisfacción comenzó a crecer en su interior. Había recuperado algo que pensaba perdido, su dignidad, y no iba a permitir que nadie se la quitara otra vez. Sebastián estaba sentado frente a la mesa del comedor, observando cómo María organizaba una carpeta llena de documentos legales. La tensión entre madre e hijo aún flotaba en el aire, pero había algo diferente en el ambiente, un leve atisbo de colaboración. «Dime todo lo que sabes, Sebastián», dijo María sin levantar la vista de los papeles. «No dejes nada fuera». Sebastián dudó un momento, jugando nerviosamente con un bolígrafo entre sus dedos. «Papá siempre tuvo a Carolina cerca. Ella no apareció de la nada. Recuerdo que desde hace unos 3 años empezó a llevarla a reuniones familiares, pero la presentaba como una amiga de trabajo». María detuvo su escritura y levantó la mirada, clavando los ojos en Sebastián. «¿3 años? ¿Y nunca pensaste en decírmelo?». Sebastián se encogió de hombros, evitando el contacto visual. «No pensé que fuera importante en ese momento. Creía que solo era alguien del trabajo, pero luego cuando tú te enfermaste, todo cambió. Papá comenzó a pasar más tiempo con ella y menos en casa.
María apretó los labios, tratando de contener la frustración que aún le causaba la pasividad de su hijo. ¿Qué más? Sebastián tomó aire y continuó. Papá abrió una cuenta nueva hace como un año. Me pidió que no te dijera nada. Dijo que era para proteger los ahorros de la familia. Yo no sabía que la iba a usar para financiar su vida con Carolina. ¿Y qué más sabes de esa cuenta?, preguntó María, inclinándose hacia él. La cuenta está en un banco diferente, no en el que tú usas. Y creo que papá hizo varias transferencias internacionales desde ahí. Dijo que estaba invirtiendo en una propiedad para Carolina. María cerró los ojos, procesando lo que acababa de escuchar. La traición de Gustavo era aún más profunda de lo que había imaginado. No solo la había engañado, sino que había usado sus recursos para construir una vida completamente aparte. Gracias por decírmelo, dijo finalmente, con un tono más suave. Pero esto no borra lo que hiciste, Sebastián. Si realmente quieres ayudarme, necesito que hables con el abogado y le digas todo esto. Sebastián asintió, aunque su expresión reflejaba cierto temor. Lo haré, mamá. Te lo prometo. Más tarde ese día, Rosa llegó al departamento cargando una botella de tequila y una sonrisa determinada. No me importa lo que digas, María. Hoy vamos a brindar. María arqueó una ceja, sorprendida por la energía de su hermana. ¿Por qué vamos a brindar, Rosa? ¿Por mi ruina financiera? ¿Por mi matrimonio destruido? Rosa dejó la botella sobre la mesa y se cruzó de brazos. Vamos a brindar porque estás luchando, porque no te quedaste llorando en un rincón mientras Gustavo seguía pisoteándote. Eso es suficiente motivo para celebrar. María dejó escapar una pequeña risa, más por la tenacidad de Rosa que por verdadero humor. Eres imposible, y tú necesitas recordarte lo fuerte que eres, respondió Rosa mientras servía 2 vasos. A Gustavo le va a salir caro haberte subestimado, hermana. Tomaron un trago juntas y por primera vez en semanas, María sintió algo parecido a esperanza. Rosa tenía razón, estaba peleando, y esa era una victoria en sí misma. Los días siguientes estuvieron llenos de movimientos. Sebastián colaboró con el abogado proporcionando información crucial sobre las cuentas y transferencias de Gustavo. Mientras tanto, María comenzó a organizar una nueva exposición para la galería. Decidió que la temática sería Resiliencia en tiempos de caos, un homenaje a la capacidad humana de superar las adversidades. La galería se convirtió en su refugio. Pasaba horas hablando con artistas locales, seleccionando piezas que transmitieran mensajes de fortaleza, renacimiento y resistencia. Cada obra que colgaba en las paredes era una pequeña victoria personal, un recordatorio de que estaba empezando a reconstruir su vida desde los escombros. Un día, mientras revisaba los avances de la exposición, recibió una llamada de su abogado. Señora Martínez, tenemos buenas noticias. Con la información que su hijo proporcionó, logramos que un juez apruebe la congelación de las cuentas de su esposo en el banco extranjero. Ahora no podrá mover ni un peso sin nuestra autorización. María sonrió por primera vez en mucho tiempo. Gracias, licenciado. Esto es solo el comienzo. Así es, pero recuerde, aún queda un largo camino por recorrer. Colgó el teléfono y, por un momento, se permitió disfrutar del triunfo. Estaba lejos de haber recuperado todo lo que le habían quitado, pero al menos había logrado detener a Gustavo en seco. Esa noche, Sebastián llegó a casa con una expresión de alivio en el rostro. El abogado dijo que todo salió bien con las cuentas, dijo, dejando su mochila en el suelo. Sí, me lo contó. Hiciste lo correcto, Sebastián, respondió María, sin perder su tono firme. Pero esto no se trata solo de lo que pasó con tu padre. También tienes que demostrarme que aprendiste algo de esto. Sebastián asintió, mirando a su madre con respeto. Lo haré, mamá. No quiero volver a decepcionarte. María lo observó, sintiendo que, aunque su relación seguía rota en algunos aspectos, había una posibilidad de sanar con el tiempo. Por primera vez en meses sintió que el futuro podía ser suyo otra vez. La lucha no había terminado, pero ahora sabía que no estaba sola. Y con cada paso que daba, se acercaba más a recuperar lo que Gustavo le había robado. No solo su dinero, sino su fuerza, su dignidad y su confianza en sí misma. Sebastián golpeó suavemente la puerta de la habitación de su madre. Eran casi las 10 de la noche, pero llevaba horas pensando en algo que lo carcomía por dentro. Finalmente, reunió el valor para hablar. «Mamá, ¿puedo entrar?».
Preguntó con un tono cauteloso. María, que estaba revisando algunos papeles legales en la cama, suspiró profundamente. No había sido fácil convivir con la presencia de su hijo después de todo lo ocurrido, pero sabía que debían encontrar una manera de superar la distancia entre ellos. «Pasa», respondió finalmente. Sebastián entró lentamente y se sentó al borde de la cama, mirando sus manos como si no supiera por dónde empezar. «Hay algo que no te he dicho, algo que creo que necesitas saber». María dejó los papeles a un lado, girándose hacia él con una mirada seria. «Estoy escuchando». Sebastián tomó aire profundamente, como si estuviera a punto de lanzarse al vacío. «Papá me pidió que te mintiera, mucho antes de que te enfermaras». María frunció el ceño. «¿A qué te refieres?» «Hace unos 2 años», comenzó Sebastián, su voz temblorosa. «Papá me dijo que necesitaba que lo ayudara con un trámite bancario. Me dijo que firmara unos papeles como testigo. No pensé mucho en ello, parecía algo normal. Después me di cuenta de que eran documentos para mover dinero de tus cuentas a otras que él controlaba». María sintió cómo el corazón se le detenía por un momento. «¿Firmaste documentos que permitían que él usara mi dinero?», preguntó con la voz baja, pero cargada de incredulidad. Sebastián asintió, incapaz de mirarla a los ojos. «Sí, pero no sabía qué estaba haciendo. Papá dijo que era para proteger los ahorros familiares, y yo le creí. Nunca pensé que estaba haciendo algo mal». María se levantó de la cama de golpe, alejándose de él. Caminó hacia la ventana y se quedó mirando hacia el vacío, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «Sebastián, ¿entiendes lo que hiciste? ¿Entiendes cómo eso me afectó?» «Lo sé, mamá, y me odio por haber sido tan ingenuo», respondió Sebastián, su voz quebrándose. «Pero él siempre me hacía sentir que si no lo ayudaba, estaba traicionando a la familia. Me manipuló». María se giró hacia él, su mirada dura. «¿Y por qué no me lo dijiste antes?» «Porque tenía miedo y vergüenza. Pensé que si te lo decía, ibas a odiarme». «¿Odiarte?», repitió María con un tono amargo. «Sebastián, soy tu madre. Lo que más me duele no es lo que hiciste, sino que hayas permitido que tu padre te usara de esa manera». Sebastián finalmente levantó la mirada, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «No quiero que me odies, mamá. Quiero arreglar las cosas. Por favor, dime cómo puedo ayudarte». María lo miró fijamente por un largo momento. Había tanto que quería decirle, tanto que quería reprocharle, pero sabía que el enojo no los llevaría a ningún lado. Finalmente, dejó escapar un suspiro. «Si de verdad quieres ayudarme, Sebastián, entonces prepárate para enfrentar las consecuencias. Esto no se va a quedar en secreto. Voy a usar todo lo que sé, incluyendo lo que acabas de decirme, para acabar con tu padre en los tribunales». Sebastián asintió lentamente. «Haré lo que sea necesario. Solo quiero que vuelvas a confiar en mí». María no respondió de inmediato. Confiar en él sería un proceso largo y doloroso, pero al menos estaba mostrando un esfuerzo genuino. «Eso dependerá de ti, Sebastián. Esto es solo el comienzo». Los días siguientes estuvieron llenos de movimiento. María compartió la confesión de Sebastián con su abogado, quien inmediatamente la incluyó en el caso. El abogado le explicó que la firma de Sebastián, aunque involucrada, podía servir para demostrar cómo Gustavo había utilizado la manipulación para sus propios fines. Por su parte, Sebastián enfrentó la incomodidad de ser interrogado por el abogado. Aunque las preguntas eran difíciles, respondió con honestidad, decidido a reparar el daño. Cada respuesta que daba parecía quitarle un peso de encima, pero no podía evitar sentirse culpable cada vez que veía a su madre. Una tarde, mientras Sebastián regresaba de una reunión con el abogado, se encontró con Gustavo esperándolo afuera del edificio. «Sebastián, necesitamos hablar», dijo Gustavo con una mezcla de urgencia y autoridad en su voz. Sebastián lo miró con frialdad, sorprendido por su propia reacción. «¿De qué quieres hablar?» «Tu madre te está utilizando contra mí. Lo que estás haciendo no es justo, hijo. Al final del día soy tu padre». Sebastián sintió una oleada de rabia recorrer su cuerpo. «¿Justo? ¿Cómo puedes hablar de justicia cuando usaste a mamá, me manipulaste a mí y nos destruiste como familia?» Gustavo intentó mantener la calma, pero su rostro reflejaba su frustración. «Estoy tratando de salvar lo poco que queda, Sebastián. Si seguimos peleando, todos vamos a perder». Sebastián negó con la cabeza, su voz firme. «No, papá, tú ya perdiste. Lo que estoy haciendo es por mamá. Por primera vez no voy a estar de tu lado». Gustavo lo miró fijamente,
como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Finalmente, dejó escapar un suspiro pesado y dio media vuelta, marchándose sin decir nada más. Sebastián lo observó irse, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Había dado un paso importante, pero sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. En casa, le contó a María lo ocurrido, y por primera vez ella le dedicó una leve sonrisa. Tal vez estés empezando a entender lo que significa estar de mi lado, Sebastián. Aunque las heridas seguían abiertas, ambos sabían que estaban dando pasos hacia la reconciliación. Por primera vez en mucho tiempo, parecía que había una luz al final del túnel. El salón del tribunal estaba lleno. María Luisa se sentó en el lado de los demandantes, con su abogado a su lado. Sebastián estaba detrás de ella, observando en silencio pero con el rostro tenso. En el lado opuesto estaba Gustavo, con un traje gris que parecía más desgastado que su antigua arrogancia. Su rostro reflejaba la presión de los últimos meses, el colapso de su carrera, la pérdida de su reputación y la inminente derrota legal. El juez entró, y todos en la sala se levantaron. Cuando todos volvieron a sentarse, el abogado de María fue el primero en hablar. Señoría, lo que presentamos aquí es un caso claro de abuso de confianza y fraude. Mi cliente, la señora María Luisa Martínez, fue víctima de un esquema cuidadosamente diseñado por el señor Gustavo Pérez para despojarla de sus bienes y financiar una vida con otra mujer mientras ella estaba hospitalizada. Mientras el abogado exponía el caso, Gustavo mantenía la mirada fija en la mesa frente a él, evitando el contacto visual con María o Sebastián. El momento clave llegó cuando Sebastián fue llamado como testigo. Subió al estrado con pasos vacilantes, pero cuando miró a su madre, algo en su interior se fortaleció. Sebastián Pérez, ¿puede explicar a este tribunal cómo su padre lo involucró en estas transacciones?, preguntó el abogado de María. Sebastián tomó aire antes de responder. Mi papá me pidió que firmara documentos como testigo, asegurándome que era algo para proteger los ahorros de la familia. Yo confié en él porque era mi papá, pero luego descubrí que estaba usando ese dinero para transferencias a cuentas privadas y gastos relacionados con Carolina Jiménez, su actual esposa. El abogado de Gustavo intentó desacreditarlo. ¿No es cierto que usted firmó esos documentos de manera voluntaria? Sí, los firmé, pero no sabía que estaba participando en algo indebido, respondió Sebastián con firmeza. Mi padre me manipuló y nunca me explicó la verdad. María observaba a su hijo desde su asiento. Aunque el dolor de lo ocurrido seguía latente, en ese momento sintió algo cercano al orgullo. Sebastián, por primera vez, estaba enfrentando las consecuencias de sus actos y hablando con la verdad. El juez escuchó las declaraciones y los argumentos de ambas partes durante horas. Finalmente, dictó su sentencia. El tribunal encuentra al señor Gustavo Pérez culpable de fraude y abuso de confianza. Se ordena la restitución parcial de los bienes sustraídos a la señora María Luisa Martínez, así como una compensación adicional por los daños causados. Gustavo bajó la cabeza, derrotado. María, por su parte, no mostró ninguna expresión de triunfo. Solo sintió un peso que empezaba a aliviarse de sus hombros. Esa noche, mientras María y Sebastián regresaban a casa, el silencio entre ellos era pesado pero no incómodo. Finalmente, Sebastián rompió el silencio. ¿Crees que algún día puedas perdonarme? María lo miró de reojo mientras caminaban. El perdón no es algo que se pueda dar de la noche a la mañana, Sebastián, pero esto que hiciste hoy fue un buen comienzo. Sebastián asintió, aceptando sus palabras. Sabía que tendría que demostrar con acciones, no solo palabras, que estaba dispuesto a cambiar. Días después, Gustavo fue desalojado de su lujoso departamento y Carolina lo abandonó definitivamente. Sin dinero ni reputación, terminó mudándose con un amigo que le ofreció un cuarto pequeño en las afueras de la ciudad. La vida que había construido sobre mentiras y manipulaciones se había derrumbado por completo. Mientras tanto, María seguía enfocada en su galería. La exposición que estaba preparando, Resiliencia en tiempos de caos, estaba tomando forma. Cada pieza que colgaba en las paredes representaba su propia lucha y renacimiento. Rosa llegó una tarde mientras María trabajaba en la galería, cargando un termo de café y su inquebrantable optimismo. ¿Cómo te sientes ahora que le diste una lección a ese idiota? María sonrió levemente mientras ajustaba la iluminación de una pintura. No fue una lección, Rosa, fue justicia, y no lo hice solo por mí,
sino por todo lo que representaba. Rosa la miró con admiración. «Eres más fuerte de lo que pensabas, hermanita». María no respondió, pero en su interior sabía que tenía razón. Había recuperado no solo su dinero, sino también su dignidad y su lugar en el mundo. Esa noche, Sebastián llegó con un ramo de flores. Era un gesto pequeño, pero significativo. «Son para ti, mamá, por todo lo que has hecho». María tomó las flores y lo miró con una leve sonrisa. «Gracias, Sebastián». Aunque todavía había un largo camino por recorrer, madre e hijo sabían que estaban empezando a reconstruir algo más importante que cualquier cuenta bancaria: su relación. María colocó las flores en un jarrón y las miró mientras pensaba en todo lo que había pasado. La lucha no había sido fácil, pero estaba dispuesta a seguir adelante, más fuerte que nunca. La galería estaba llena de vida. El día de la inauguración de la exposición, Resiliencia en tiempos de caos, había llegado, y María Luisa observaba con una mezcla de orgullo y nerviosismo cómo la gente caminaba entre las obras de arte, deteniéndose a admirarlas. Artistas locales, críticos, amigos e incluso desconocidos estaban presentes, comentando las piezas con interés. Rosa estaba junto a María, con una copa de vino en la mano y su característica sonrisa. «Esto es un éxito, hermana. Mira cuánta gente vino». María asintió, aunque su mirada seguía fija en un rincón de la sala donde Sebastián observaba una de las pinturas. Era una obra abstracta, llena de colores vibrantes que parecían luchar entre sí por ocupar el espacio. «¿Crees que realmente esté cambiando?», preguntó María en voz baja, refiriéndose a Sebastián. Rosa la miró con seriedad por primera vez en toda la noche. «Yo creo que sí, pero tú eres la única que puede decidir si confías en él otra vez». María tomó aire y asintió lentamente. «Lo estoy intentando». En ese momento Sebastián se acercó, llevando en las manos 2 copas de vino. «Te traje una, mamá», dijo, extendiéndosela con una sonrisa tímida. María aceptó la copa, agradecida por el gesto. «Gracias, Sebastián. ¿Qué te parece la exposición?». Sebastián miró a su alrededor antes de responder. «Es increíble. Cada obra se siente real, como si estuvieran contando una historia, como si representaran algo que tú viviste». María lo observó con atención, sorprendida por sus palabras. Eso era exactamente lo que quería lograr, que la gente pudiera sentir que la resiliencia es parte de todos nosotros. Sebastián asintió, pero luego bajó la mirada, jugando con el borde de su copa. «Mamá, quería decirte algo que he estado pensando desde el día del juicio». María se tensó ligeramente, pero no mostró ninguna emoción en su rostro. «¿Qué es?». «Sé que todavía no he hecho suficiente para recuperar tu confianza. Sé que lo que hice, lo que permití que papá hiciera, te es algo difícil de perdonar. Pero quiero que sepas que no voy a rendirme. Quiero demostrarte que puedo ser el hijo que necesitas, alguien en quien puedas confiar». María sintió un nudo en la garganta. Miró a Sebastián, a su expresión sincera, y supo que esas palabras eran reales, que venían del corazón. «Sebastián», comenzó, pero su voz se quebró ligeramente. «Lo que quiero de ti no es que seas perfecto. Lo que quiero es que seas honesto, que tengas el valor de enfrentar las cosas como lo hiciste en el tribunal. Eso, para mí, significa más que cualquier disculpa». Sebastián asintió, sus ojos brillando con una emoción contenida. «Voy a trabajar en eso, mamá. Te lo prometo». María lo miró durante un largo momento antes de colocar una mano en su hombro. «Entonces empecemos de nuevo. ¿De acuerdo?». Sebastián sonrió, un gesto tímido pero lleno de esperanza. «De acuerdo». Mientras la noche avanzaba, María se permitió disfrutar del éxito de la exposición. Muchas personas se le acercaron para felicitarla, para elogiar la profundidad emocional de las obras que había seleccionado. Pero lo que más la conmovió fue ver cómo Sebastián, por primera vez en mucho tiempo, parecía orgulloso de ser parte de su vida. Al final de la noche, cuando los últimos invitados se marchaban, Rosa se acercó para despedirse. «Bueno, creo que esta ha sido una victoria, ¿no crees?», dijo con una sonrisa. «Sí, lo ha sido», respondió María, sintiendo una calma que no había experimentado en meses. Rosa se inclinó para darle un beso en la mejilla. «No te olvides de que eres una mujer fuerte, María. Si pudiste superar todo esto, puedes con cualquier cosa». Cuando Rosa se fue, María se quedó sola en la galería, apagando las luces una por una. Antes de salir,
se detuvo frente a una de las piezas más significativas de la exposición, un cuadro que representaba un árbol en mitad de una tormenta, sus ramas doblándose pero nunca rompiéndose. Sonrió para sí misma, reconociéndose en esa imagen. Había pasado por la tormenta, pero seguía en pie. Esa noche, de vuelta en casa, Sebastián ayudó a María a guardar las cosas que había llevado de la exposición. Mientras trabajaban juntos, el ambiente era más ligero, menos tenso. «Mamá», dijo Sebastián mientras guardaba unos catálogos en una caja, «¿crees que papá se dará cuenta de todo lo que perdió?» María se detuvo un momento antes de responder. «Tal vez, pero para entonces será demasiado tarde». Sebastián asintió sin decir nada más. Ambos sabían que la figura de Gustavo era parte del pasado, un pasado que no podían cambiar, pero que habían decidido dejar atrás. Mientras María se preparaba para dormir, miró por última vez las flores que Sebastián le había regalado. Aunque las heridas seguían sanando, había algo en esa simple imagen que le daba esperanza. Los lazos rotos, con esfuerzo, podían repararse. Esa noche durmió tranquila, sabiendo que, aunque el camino no sería fácil, estaba en la dirección correcta. Y eso era suficiente. El sol de la mañana se colaba a través de las cortinas del comedor. María Luisa estaba sentada frente a su taza de café, revisando los estados financieros que había recuperado tras el juicio. Las cifras eran claras, aún quedaba mucho por reconstruir, pero al menos ahora tenía el control total de sus cuentas. Sebastián entró a la cocina con una carpeta bajo el brazo. Había estado ayudando a María a organizar todo lo relacionado con el caso legal, cumpliendo con la promesa de ganarse su confianza nuevamente. «Aquí está el reporte que me pediste del abogado», dijo mientras dejaba la carpeta sobre la mesa. María lo miró, algo sorprendida por su eficiencia. «Gracias, Sebastián. Has estado muy pendiente últimamente». Sebastián asintió con una leve sonrisa, pero luego, como si hubiera algo más en su mente, se sentó frente a ella. «Mamá, he estado pensando en lo que quiero hacer con mi vida». María dejó su taza en la mesa, interesada. «Ah, ¿sí? ¿Y qué has decidido?» «Quiero estudiar finanzas. Quiero entender cómo funcionan las cosas para que nadie más pueda engañarme, ni engañar a nadie más», respondió con una mezcla de determinación y timidez. María arqueó una ceja, sorprendida pero también orgullosa de su hijo. «Eso es una decisión importante. ¿Estás seguro?» Sebastián asintió. «Sí. Pasé demasiado tiempo siendo ingenuo, mamá. Quiero cambiar eso». María lo observó en silencio por un momento antes de asentir. «Me parece una gran idea. Y si necesitas ayuda, cuenta conmigo». Sebastián sonrió, sintiendo un peso menos en los hombros. Más tarde, mientras organizaba los últimos detalles de su galería, María recibió un mensaje inesperado. Era de Carolina. El texto, breve y directo, pedía reunirse en un café cercano. María lo leyó varias veces antes de decidir responder. Una hora después, María llegó al lugar. Carolina ya estaba allí, sentada en una mesa en la esquina. Llevaba un vestido sencillo, muy diferente a los atuendos llamativos que María recordaba de ella. «Gracias por venir», dijo Carolina, algo nerviosa, cuando María se sentó frente a ella. «No sé por qué estoy aquí», respondió María, su tono frío pero educado. «Así que, por favor, sé directa». Carolina suspiró, mirando su taza de café antes de hablar. «Solo quería disculparme. Por todo». María la miró con incredulidad. «¿Disculparte? ¿Por qué? ¿Por haber sido cómplice de Gustavo o por haber disfrutado de lo que me robó?» Carolina bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de las palabras de María. «Al principio pensé que era diferente. Gustavo me hizo creer muchas cosas, pero con el tiempo me di cuenta de quién era realmente. Cuando todo se vino abajo, entendí el daño que causamos. Y ahora buscas redimirte», dijo María, cruzando los brazos. Carolina negó con la cabeza. «No espero que me perdones, pero necesitaba decirlo. Estoy empezando desde cero, al igual que tú. Quería cerrar este capítulo con algo de dignidad, aunque sé que es tarde». María permaneció en silencio unos momentos, estudiando a la mujer frente a ella. Aunque su desconfianza seguía presente, había algo genuino en las palabras de Carolina. «No sé si puedo perdonarte, Carolina, pero sí sé que ya no quiero que esto me defina. Si estás aquí para buscar paz, hazlo por ti, no por mí». Carolina asintió lentamente, aceptando las palabras de María. Sin decir nada más, María se levantó y salió del café, sintiendo que, aunque el pasado seguía allí, ya no tenía el mismo peso sobre sus hombros.
De vuelta en la galería, María ajustó la última obra de la exposición. Era el cuadro del árbol en medio de la tormenta, un símbolo de su resiliencia. Rosa llegó poco después, con su energía característica. «¿Y qué tal la reunión con la bruja?», preguntó Rosa alzando una ceja. «Interesante», respondió María con una pequeña sonrisa. «Creo que todas estamos intentando empezar de nuevo a nuestra manera». Rosa bufó, pero no insistió. «Bueno, lo importante es que tú estás mejor. Y mira esta galería. Es un reflejo de lo lejos que has llegado». María miró a su alrededor, dejando que las palabras de su hermana se asentaran. Sí, había llegado lejos, y aunque el camino no había sido fácil, estaba lista para lo que viniera. Esa noche, mientras cerraba la galería y regresaba a casa, María sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: tranquilidad. Había luchado por su vida, por su dignidad y por su familia. Ahora, aunque las cicatrices seguían presentes, también estaban allí como recordatorios de su fortaleza. Finalmente, el futuro parecía un lugar lleno de posibilidades y María estaba lista para enfrentarlo con la misma fuerza que la había llevado hasta aquí. El aire fresco de la mañana llenaba la galería mientras María Luisa terminaba de colgar una última pieza de la exposición. Esta vez, la temática giraba en torno a la reconstrucción. Obras que reflejaban no solo la resiliencia, sino el renacimiento después de las tormentas. El cuadro del árbol en la tormenta ocupaba un lugar central, pero ahora estaba rodeado de obras que irradiaban esperanza y nuevos comienzos. Sebastián entró con una caja de folletos promocionales. Se había comprometido a ayudar a su madre en cada detalle del evento, y su entusiasmo era evidente. «¿Dónde los pongo?», preguntó mirando a su alrededor. «En la mesa de la entrada estará bien», respondió María, sonriendo ligeramente. Sebastián colocó los folletos en su lugar y luego se acercó al cuadro del árbol. Se quedó mirándolo durante un largo momento antes de hablar. «¿Sabes? Creo que ese árbol eres tú». María lo miró con curiosidad. «¿Por qué dices eso?». «Porque pasó por la peor tormenta, pero sigue en pie, más fuerte incluso». María sonrió, pero esta vez con calidez. «Tal vez lo sea, pero no olvides que tú también eres parte de ese árbol, Sebastián». Sebastián asintió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que había recuperado algo más valioso que el dinero: la conexión con su madre. Días después, durante la inauguración de la exposición, la galería estaba llena de visitantes. Entre ellos estaban Rosa, algunos amigos cercanos y varios artistas que habían colaborado con María. El ambiente era vibrante, lleno de conversaciones y risas, un contraste con los días oscuros que María había vivido no hacía tanto tiempo. Rosa se acercó con una copa de vino en la mano y una sonrisa traviesa. «Ya te diste cuenta de que esto es un éxito rotundo, ¿verdad?». María asintió, observando a la multitud con orgullo. «Sí, Rosa, lo es». Rosa la abrazó con fuerza. «Te lo dije desde el principio. Eres más fuerte de lo que creías». Mientras la noche avanzaba, María se tomó un momento para mirar todo lo que había logrado. La exposición no era solo un éxito profesional, era un símbolo de su fortaleza y de todo lo que había superado. Cerca de medianoche, cuando todos se habían ido, María y Sebastián cerraron juntos la galería. Caminaron en silencio por las calles tranquilas, disfrutando de la calma después del bullicio del evento. «Mamá, ¿crees que algún día podamos dejar todo lo que pasó atrás?», preguntó Sebastián rompiendo el silencio. María pensó por un momento antes de responder. «No creo que se trate de dejarlo atrás, Sebastián. Se trata de aprender a vivir con ello. Las cicatrices no desaparecen, pero nos recuerdan lo que somos capaces de superar». Sebastián asintió, procesando sus palabras. «Gracias por no rendirte conmigo, mamá». María lo miró y le dio una palmada en el hombro. «Gracias a ti por demostrarme que valió la pena intentarlo». Esa noche, al llegar a casa, María se sentó frente a la ventana con una taza de té caliente. Miró el cielo estrellado y pensó en todo lo que había pasado: la traición, la lucha, la pérdida y finalmente la reconstrucción. Había aprendido que la vida no siempre era justa, pero también que era capaz de enfrentarse a lo peor y salir adelante. Con una sonrisa serena, se prometió a sí misma que seguiría adelante, no solo por ella, sino por la vida que había recuperado. A veces, las tormentas no destruyen, simplemente despejan el camino para un nuevo comienzo. María cerró los ojos, respirando profundamente.
El futuro seguía siendo incierto, pero ahora estaba lista para enfrentarlo con la misma fortaleza que la había llevado hasta aquí. Y eso, pensó, era suficiente.